Y así empieza la Segunda Cruzada. Y esto es directamente el escenario del condado de Edesa. ¿Cómo empezó el conflicto, cierto? Podemos sitiarnos un poquito anterior a la propia fecha de la Segunda Cruzada, que la Segunda Cruzada en realidad es una respuesta de algo que pasó anteriormente. Pues siempre es así. Es como reactivo, ¿cierto? Es como el conflicto y el resultado. Finalmente, así es, se emplearon todas las cruzadas. ¿Y cómo empezó, cierto? Esta Segunda Cruzada, que fue muy distinta tal vez a la primera. La primera es como heroica, casi inspiradora, ¿cierto? Y, y para Roma, ¿cierto? Es casi un estandarte de la Primera Cruzada de lo que se logró, ¿cierto? Obviamente que nunca nos van a contar lo que sucedió con los saqueos, ¿cierto? Y la muerte de los judíos que en medio de las cruzadas también hicieron, musulmanes, ¿cierto? Muchísimo abuso que hicieron. Pero en estricto rigor, bajo el punto de vista militar, fue un éxito. Distinto es este escenario de la segunda, ¿cierto? ¿Y cómo empezó el conflicto, hermanos? El conflicto hubo los turcos, no les quiero dar el nombre porque son bien como extraños un poco, pero para hacerlo más o menos en general, habían dentro del imperio turco musulmán habían ciertas dinastías. Y estas dinastías o tribus, por así decirlo, que podemos entenderlo de esta manera, tenían sus líderes. Y habían conflictos de intereses como en todos los pueblos. Ahora, ¿qué sucede? De que había cierto sector del este y del oeste, cierto, propagado en este caso por Medio Oriente, del Imperio Turco, pero hubo una acción de cierto personaje que despertó el interés y unificó al Imperio Turco que estaba dividido, dividido en líderes, y posteriormente se juntó, ¿cierto? Se unieron fuerzas, ¿cierto? Para dar respuesta a esta persona que nosotros también tenemos que hablar de él, que es en este caso Balduino II, ¿cierto? No se confunda, no es el que aparece en las películas, ¿cierto? Porque es el Balduino III. Si alguna vez vieron alguna película de los Cruzados, ¿cierto? Pero este es por así decirlo, el antecesor del segundo. Todo esto viene también de un conjunto de cosas. Los territorios, los musulmanes, turcos musulmanes, estaban intentando recuperar lo que perdieron. Siempre, ¿cierto? Constantemente. Pero también los bizantinos estaban tratando también de recuperar también el mal negocio que hicieron. Pero no, obviamente que no hubo absolutamente ningún resultado después de eso. Pero Balduino II quiso hacer una estrategia. Dijo, ¿sabes qué? Hay una provincia que un poquito más adelante vamos a ver el mapa para ubicarnos. Son nombres bien raros, pero es una tierra que se llama Arran. Y esta tierra era como, juntaba ciertos territorios dentro del Medio Oriente, pero al estar sitiada, al estar tal vez apropiarse y conquistarla, iba a interferir en la comunicación del Medio Oriente y iba a ser un golpe muy fuerte en este caso para el Imperio Turco musulmán. ¿Qué sucedió? Que se le ocurrió a Balduino II hacer este abordaje, ¿cierto? A este territorio, pero ¿qué sucedió? Que los turcos fueron conmovidos, ¿cierto? Y unieron fuerzas a pesar de sus diferencias. Y al unir estas fuerzas, vinieron con mucho ímpetu y hicieron una especie de estrategia que prácticamente por detrás, ¿cierto? En medio, ¿cierto? De este conflicto lo pidieron de sorpresa y Balduino en este caso fue en este caso tomado preso, ¿cierto? Y en estricto rigor el reino de Edesa fue capturado. O sea, estamos hablando que un estado cruzado fue derribado. Entonces esta noticia, y de hecho no hubo ninguna necesidad de enviar un mensajero ni nada, sino que como había siempre peregrinaje, y eso tenemos que entenderlo, o sea, actualmente ya en esta fecha, ¿cierto? Luego de la primera cruzada, había monjes, ¿cierto? O peregrinos que hacían penitencia yendo de sus viajes, ¿cierto? A pie, a caballo, ¿cierto? Y llegaban a Tierra Santa para que posteriormente ellos, no sé, pues, ellos visitaban, tal vez ellos sentían como un apego espiritual, ¿cierto? Sabemos que el concepto de cristiandad nominal, que ellos entendían así el concepto, ¿cierto? De espiritualidad y santidad,
Y al ir allá se sentían salvos, se sentían, ¿cierto? Tenían una conexión para ellos espiritual. Y cuando sucedió este desastre de Edesa, finalmente los propios peregrinos volvieron a Europa, volvieron a Italia a comentar lo que estaba sucediendo. Y esto en Italia fue prácticamente un golpe totalmente fuerte. Roma se entera de que el lugar donde se encontraba supuestamente, ¿cierto? No sé si algunos saben que la arqueología en este caso pasó a ser muy importante en estas fechas porque los hallazgos están en la propia Tierra Santa. Estaba en Jerusalén y estaba en Edesa, estaba en la sábana, ¿cierto? Santa, donde se supone que es donde reposó, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. No sé si ustedes saben, es supuestamente, ¿cierto? Pero sabemos que para nosotros como protestantes no tiene ningún apego, no tiene ninguna importancia. Tal vez histórico, no sabemos, ¿cierto? Pero ellos lo ven como muy necesario y muy santo. Entonces, que de Edesa, o sea, que los Estados Cruzados perdieron Edesa, es algo pero tremendo y inaceptable y conmovió nuevamente a Europa. Y así empezó, en este caso, la Segunda Cruzada. Pues la Segunda Cruzada, en este caso, fue en el 1147 hasta el 1149, ¿cierto? Fue una de las principales cruzadas, ¿cierto? Pero en comparación con la primera tuvo un éxito limitado, enfrentó numerosos desafíos, no fue bueno. En realidad lo que sucedió fue prácticamente un desastre, ¿cierto? Obviamente de que si uno ve y tal vez ve los escritos católicos, va a decir que, ¿cierto? Más suavizado un poco más y más académico, ¿cierto? Desde que efectivamente no se esperó, no se hizo lo que se esperaba, no hubo tal vez un resultado muy bueno, pero en realidad fue un desastre. No fue para nada bueno. Y el contexto, en este caso, que se puede llegar, ¿cierto? De que todo esto fue, ¿cierto? Movido en este caso por un líder, ¿cierto? Después de la primera cruzada se establecieron varios estados cruzados en el Oriente, en el Oriente, como vimos en el mapa. Estos estados estaban constantemente en peligro debido a sus vecinos musulmanes y Edesa, que estaba más al interior, ¿cierto? Que era prácticamente el primer estado que podrían sitiar y era más vulnerable en ese sentido. Fue el primer estado en caer ante el ataque del gobernante musulmán Zengi, ¿cierto? O Zengi, alguna vez se le dice, o se le escribe. Y también hay que detenerse en este personaje, porque es muy importante, porque al igual que el anterior Balduino, ¿cierto? Segundo, y Zengi son importantes en la historia, porque, no, bueno, no se lo voy a decir, ¿cierto? Es un spoiler ¿cómo se llama? Para posterior, pero él es padre de alguien, ¿cierto? Y que sale mucho en los films. Pero él en estricto rigor se llama Idam ad-Din Zengi, ¿cierto? No tengo idea cómo se dice, ojalá que no me funen, ¿cierto? Porque en realidad no tengo idea cómo se dice, pero en realidad es así. ¿Quién fue este hombre, cierto? Fue un conocido, un líder militar, político, turco, ¿cierto? Jugó un papel importante en la historia temprana de las cruzadas. Nació, ¿cierto? Alrededor de 1085 y nació ya en el periodo cuando ya los estados en este caso cruzados, ya estaban situados. Entonces ya había una molestia ya en él, en la cultural, ¿cierto? De que, y en realidad, esto aquí empezó con lo que el pastor hablaba, no sé con quién hablaba la semana pasada, con la no sé si pastor, ¿cómo se dice? ¿La yihad? No. La yihad, ¿cierto? Que este sentimiento de la Guerra Santa, ¿cierto? El sentimiento de poder pelear por la tierra, porque es un deber musulmán es proteger la tierra a toda costa. O sea matando niños, sea matando a quien sea tomando presión a quien sea, pero es la cosa de utilizando cualquier tipo de medio para poder defender la tierra. Y este hombre, ¿cierto? Nació en el contexto, ¿cierto? De Medio Oriente ya ocupado, ¿cierto? Por los primeros, por la primera cruzada. Fue un gobernador también de Mosul, una localidad también al Medio Oriente, muy conocida también justamente en el contexto de lo turco-musulmán, en el 1127, y era el líder que articuló, ¿cierto?, la conquista, en este caso, al estado de Edesa, en el 1144. ¿Se dan cuenta? Y en respuesta, en este caso, llegó la Segunda Cruzada. Dejó un legado
Y eso es más que nada la historia de él. O sea, una cosa de que tal vez de forma tangible tomó la ciudad de Edesa. Pero otra cosa, y de hecho más predominante, fue lo que hizo mostró a las generaciones la lucha, el sentido de la lucha, la jihad, como dice el pastor, de que el sentido de que tomó para sí, ¿cierto? El sentimiento de recuperación del territorio. Entonces, ¿qué sucede? Que fue afectada toda una generación y los hijos de él fueron todos líderes. Líderes que después fueron muy importantes en la continuación de los conflictos de los estados, en este caso cruzados, porque no termina aquí, hermano, no termina aquí y nos vamos para la casa y estamos todos felices, no, esto sigue, continúa y sigue con los años y sigue las cruzadas, ¿cierto? Fue un sinfín y una masacre completamente grande en esto, ¿cierto? Y en estricto rigor la segunda no fue muy buena. En este caso para Europa fue bastante dejada que desear, ¿cierto? Y la importancia de la historia de la Cruzada Allende se mantuvo como un persecutor, ¿cierto? Pero fue un propulsor del renacimiento, por así decirlo, del Islam en la 20. Cuando escuchen ustedes o vean, cuando hablan de la 20, es justamente todo ese sector donde estaban los estados cruzados, la 20 mediterránea, en la 20. Así le decían a todos esos estados para no decir el reino de Jerusalén, el reino de no. Se le decía de esa manera, ¿sí? El Levante. Y su éxito, en este caso, de este guerrero, ¿cierto? Y líder, su éxito contra Edesa fue un momento crucial, demostrando que los estados cruzados no eran invencibles. Y ese es el punto. Tocó tan profundamente, ¿cierto?, a esto de que llegó a generar esta revuelta. Y en este caso los turcos musulmanes se dieron cuenta, no son tan poderosos como decían, po. Entonces, son vulnerables, pues son seres humanos, pues entonces vamos con todo. Y cuando se prepararon ellos, y cuando se juntaron fuerzas, ¿cierto?, de las diferentes dinastías, tribus, ¿cierto?, y pudieron, en este caso, tener resultados, en este caso, como vemos en la toma de Edesa. Y la muerte de él fue algo como bien, tal vez, un poco, nada que ver, ¿cierto? Tal vez como lo que uno espera, que es la guerra, tal vez que tuvo una gran vida. No, en realidad murió de embriaguez. Murió de embriaguez y por los propios esclavos que tenía los mataron. Foma un poco esa parte de la historia, pero en realidad hay que decirlo porque eso fue también que después sus hijos, ¿cierto?, salieron al encuentro, salieron después como con la responsabilidad de ser parte de este liderazgo, ¿cierto?, de la herencia del liderazgo como Nur ad-Din, ¿cierto? Son nombres bien extraños, hermanos, pero que después más adelante vamos a verlo con más detalles. ¿Por qué? Porque Nur ad-Din también es el progenitor de Saladino. Y Saladino es muy importante verlo y yo creo que tendríamos que hacer como una especie de, entre paréntesis, respecto a conocer Saladino porque fue un líder. A pesar de que tal vez fue un temor, ¿cierto?, para los Estados Cruzados, Saladino fue un gran líder, un respetuoso líder, que en ese tiempo era tal vez muy importante según el Islam, ¿cierto? Pero no nos vamos en este caso a quedar con Saladino, ¿cierto? Busquen, hay una película, parece que se llama, que habla de los cruzados, ¿cierto?, que podrían hacer esa tarea, creo que es la tercera cruzada, que habla en este caso de la historia de Saladino y el, ¿cómo se llama? Y el Balduino, pero en este caso era el tercero. Muy importante como dato, ¿cierto?, que hay una historia, una película muy buena respecto a la tercera cruzada. Quatum praedecesores. Esto es latín, hermano, ¿cierto? Siempre daban estos títulos, ¿cierto?, para poder dar como sentencia o puntapié inicial a lo que a la decisión que en este caso el concilio o la bula, ¿cierto?, del Papa nombraba, ¿cierto?, para poder darle sentencia y decirle ya perfecto, vamos y demos puntapié inicial a todos los recursos, lo que se necesite para poder ir en ayuda al Estado cruzado, ¿cierto?, que fue tomado. El Papa Eugenio III emitió esta bula, ¿cierto?
En realidad lo que sucedió aquí es que las noticias alarmaron a toda Europa, fue conmovida nuevamente, sabiendo que tenían en este caso la sábana santa, entonces algo para ellos importante. Entonces hubo un personaje que en realidad, como aparece ahí en la presentación, que se llama San Bernardo, o sea, así le dicen, ¿cierto? No la comuna, hermano, pero San Bernardo de Claraval, que es un personaje icónico tal vez que tuvo tal vez un rol muy protagónico porque era un referente teológico, o sea, teológico en lo que ellos entendían como, como cristiandad, ¿cierto? Pero él animó, ¿cierto? Tanto a los nobles, animó también a los pobres, animó, ¿cierto? Influyó tanto en la logística, en el liderazgo, al punto de estar también en el campo de batalla, ¿cierto? Liderando y haciendo esta capacidad, ¿cierto? Organizativa que él tenía de animar a la gente a ir a la peregrinación, a juntarse, ¿cierto? A esta lucha santa, ¿cierto? A lo que ellos determinan y ellos conocen, ¿cierto? Nombró, ¿cierto? Persuadió a los nobles, a los políticos y a la gente común, ¿cierto? Fue un motivador de excelencia en el ambiente, ¿cierto? Expuso una serie, incluso a punto de sermones respecto al por qué habría que ir a la segunda cruzada, ¿cierto? A luchar. Él decía que era una defensa de la fe y una lucha, ¿cierto? Por la reconquista, ¿cierto? De Edesa. Entonces era un líder escuchado y se recuerda por su liderazgo, su logística en la cruzada fue un papel muy significativo, la difusión y la movilización. Era un hombre tal vez que se puede recordar, ¿cierto? Bernardo de Claraval. Bueno, y según ellos, lo veían como, según en este caso los peregrinos, lo que se juntaron a la lucha desde la segunda cruzada fue en realidad como una guía espiritual, según lo que entendían de espiritual. Sabemos de que no tenía nada de espiritual esta cruzada, ¿cierto? Pero en cierta manera este líder, ¿cierto? Tuvo una procedencia y una importancia en esto. Tenemos otro que es Teodorico de Alsacia, ¿cierto? Simplemente eran nombres que resonaban, ¿cierto?, en la boca de los cruzados, tanto franceses como alemanes, que vamos a ver cómo llegaron ahí, porque tenemos que entender que existía el Sacro Imperio Romano. No iba gente simplemente tal vez obviamente que iban en este caso por voluntad, ¿cierto? Pero el Sacro Imperio Romano era todo Europa, hermano. Y ellos y los franceses también tuvieron protagonismo en eso. Fue un conde, ¿cierto, Teodorico? Un conde en Bélgica, ¿cierto? Lo que en la actualidad se conoce como Bélgica, en Flandes, ¿cierto? Fue un líder militar que desempeñó un papel importante en el campo de batalla y comandó un ejército y comandó las campañas. Hay dos tipos de sabores aquí siempre en las cruzadas. Existe tanto las batallas como tal, ¿cierto? Y existen las campañas. Son dos cosas que lo vamos a ver ahí en una presentación un poquito más adelante. Simplemente este hombre fue reconocido por trabajar y estar en el campo de batalla y ser un buen, en este caso, soldado y buen líder. Tenemos otro, un poquito más allá de recursos, ¿cierto? Como el Guillermo II, el rey de Cilicia. Él también, motivado también por esto y conmovido por lo que sucedió, él dispuso todos los recursos que tenía para ir en ayuda, ¿cierto?, de los cruzados, de ir en ayuda y de disponer tal vez de la logística de sus recursos para lo que necesitaba el ejército cruzado. Y lo que necesitaba el ejército cruzado era simplemente transporte, pues era lo más, y en este caso provisiones. Pero este hombre, lo que más se recuerda de él en su gestión fueron las balsas del Mediterráneo. Porque él transportó, ¿cierto?, del mar Mediterráneo hasta llegar a Tierra Santa, a Jerusalén, ¿cierto? Yo le hablo así como historiador, ¿cierto? Como Tierra Santa, ¿cierto? Llegando ahí y cruzaban con las balsas, ¿cierto? Y esa gestión cuesta dinero, por mano. Fabricar estos barcos no es nada fácil. Entonces, obviamente, de que la dispuso en este caso para el Imperio Occidental y para tener, en este caso, una movilidad mucho más fluida para los cruzados. Otra persona, ¿cierto?, también reconocida en esta historia
otro soldado, ¿cierto?, del campo de batalla, es Rainuncio de Monteiro, ¿cierto? Fue un noble francés que es reconocido por su liderazgo, destreza militar, ¿cierto? Pero destreza militar temeraria. Este hombre era reconocido porque tenía muy malas costumbres. Le gustaba robar, le gustaba en este caso saquear, y eso chocaba con ciertos líderes, con líderes dentro de la cruzada, porque algunos líderes, bueno, él era como simplemente una persona que veía su bien común, ¿cierto? Su bolsillo, y simplemente veía esta cruzada como una oportunidad de enriquecerse. Pero hay otros líderes que no. En este caso lo veían como realmente algo espiritual. Entonces chocaba con estos líderes y él tuvo muchísimos problemas internos en esa parte, ¿cierto? Lideró un grupo de caballeros y arqueros durante la cruzada. Entonces era un hombre importante, no era cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, lo que sí tenía acostumbraba en este caso bueno, era muy temido en este caso por los turcos, pero era muy agresivo, era muy sanguinario y provocaba mucho. Tal vez no hay un documento que se diga como cuáles son los estándares de la guerra, pero un hombre ya batido, y mujeres ni niños, ¿cierto? Se supone, ¿cierto?, que había como una especie de principio que no se podía transgredir, ¿cierto? Porque la guerra tiene ciertos cánones, pero este hombre le da lo mismo los cánones, le da lo mismo el respeto, ¿cierto?, al adversario, sino que simplemente él era un sanguinario, ¿cierto? Pero se reconoce porque tuvo grandes victorias. Y en el campo de batalla nada que decir, pues en realidad el campo de batalla era muy necesaria la espada, no las flores. Se necesitaba espada y guerreros fuertes, en este caso como este hombre, ¿cierto? Hombres importantes. Y nos vamos en este caso a la cruzada. Este mapa me lo encontré, no había otro, perdón, pero en realidad es francés. Entonces se dan cuenta de que Mer Mediterranée, entonces hay un nombre como bien extraño, pero traten de deducirlo un poquito. Pero esto es como esto es lo que sucedió, y hay bastantes cosas que podemos nosotros decir de esto, a grandes rasgos, ¿cierto? Porque la hora se nos va como siempre, pero si se dan cuenta a ver si yo puedo mover acá. Aquí, se ve el mouse, ¿cierto? Se ve como que se mueve. Perfecto, entonces, si se dan cuenta, Inglaterra también tuvo una cruzada. Y esta cruzada, dentro de esta, se le da el nombre como la cruzada inglesa, ¿cierto? Y esta cruzada inglesa hizo una ayuda, ¿cierto?, a la influencia musulmana que estaba en Portugal, ¿cierto?, en el reino de Portugal, que está aquí, ¿cierto? Y ellos en 1147 tuvieron esta batalla y conquistaron, ¿cierto?, y propagaron en este caso la influencia de Portugal y las líderes musulmanes que estaban en Portugal, y pudieron en este caso ayudar al rey, en este caso de Portugal. Eso se llama simplemente como, para que usted lo pueda recordar, dentro de esta misma segunda gran cruzada, tenemos ciertas mini cruzadas, y dentro de ella estaba en este caso la cruzada inglesa. Lo otro, si se dan cuenta, tenemos dos caminos que parten de Europa. Ay, por aquí. Que parten de Europa. En este caso de color amarillo tenemos nosotros a Conrado III, que son en este caso el Sacro Imperio Romano, germánico, ¿cierto? Están los alemanes ahí. Y tenemos también de color azul, tal vez no se nota mucho por el color, pero por aquí, ¿cierto?, fueron juntos tanto los franceses como los alemanes, en estricto rigor. Fueron juntos, ¿cierto?, en esta cruzada, y se encontraron, ¿cierto?, ya llegando a Constantinopla, y tuvieron batallas también ahí, que se llama, ¿cierto?, algunas batallas que podemos enumerar, que es Dorileum, ¿cierto?, la batalla de Dorileum, en 1147, donde la cruzada comenzó con el avance de los ejércitos cruzados a través de Anatolia, ¿cierto?, la actual Turquía, que es este lado de aquí, ¿cierto?, más o menos por este sector. En la batalla de Dorileum, los cruzados liderados por el Conrado III, ¿cierto?, que es del Sacro Imperio Romano Germánico, y el rey Luis VII de Francia se enfrentaron al sultán, ¿cierto?, Mesud I. Y a pesar de algunas dificultades, los cruzados lograron una victoria en esa batalla, aunque sufrieron grandes pérdidas y considerables pérdidas. Se dan cuenta que luego de
luego de esta batalla, ¿cierto? En- eh, que al momento, fue la primera, ¿cierto? Al momento de la llegada, luego los cruzados franceses y los alemanes tomaron distintos caminos. Y aquí está lo que nosotros vimos con las balsas, ¿cierto? Que el rey de Cilicia, ¿cierto? Convidó y gestionó, ¿cierto? Para poder cruzar, no por el territorio, no por parte terrestre, sino que por parte marítima, por el Mediterráneo, para llegar finalmente a Antioquía y luego a Jerusalén, ¿cierto? Tenemos otra batalla, ¿cierto? Que podemos numerar que esto fue en 1148, que es el asedio, ¿cierto? O la guerra o la batalla de Damasco, que es muy importante también, que después de avanzar él hacia el Levante, recordemos, ¿cierto? Los territorios cruzados, que se llamaba así de esa manera, los cruzados se dirigieron a Damasco, a una ciudad que era una ciudad en ese entonces musulmana, ¿cierto? Estamos para el lado de acá. Voy a adelantar un poquito, a ver. Aquí, Damasco, ¿se dan cuenta? Aquí, este es el territorio, aquí están los estados, en este caso, por toda la costa del Mediterráneo, Medio Oriente, ¿cierto? Que son los estados cruzados. Pero Damasco, y ese mismo Damasco que piensa usted, efectivamente el mismo, era territorio turco musulmán. Entonces, lo que ellos hicieron en estricto rigor fue adelantarse a esta jugada e ir a Damasco. ¿Se dan cuenta? Y así fue las dos bancadas, ¿cierto? Tanto franceses como alemanes que llegaron al mismo territorio, pero con distintas rutas, ¿cierto? Pero llegaron finalmente a Antioquía y en Antioquía a los estados ya cruzados que estaban con este conflicto. Eh, los cruzados se dirigieron a Damasco, ¿cierto? Una ciudad musulmana. Sin embargo, las fuerzas cruzadas no lograron capturarla después de un asedio y finalmente se retiraron. Las razones de la retirada son objeto de debate hasta el día de hoy, ¿cierto? Históricas. Hubo desacuerdo entre los líderes cruzados y las condiciones climáticas y las tensiones entre las fuerzas europeas y las locales también contribuyeron a esa decisión, a esa situación. Fueron un montón de fracasos, un montón de desilusiones, ¿cierto? Hubo realmente un impacto que en realidad no recuperaron nada. Bueno, que eso fue lo que principalmente ocurrió. Hubieron campañas, ¿cierto? Hubieron campañas también, vamos a ir un poquito atrás. Hubieron campañas, ¿cierto? Donde estaban los cruzados, hicieron como también, esto es como paralelo a lo que sucedió, ¿cierto? En, en la batalla, perdón, en las cruzadas, en este caso de inglesas. Hubieron una cierta expedición, cierta cantidad de franceses y alemanes que pasaron por toda Europa, pero ellos hicieron una expedición contra los Wends en 1147. Cierto grupo solamente se dividió, ¿cierto? En Europa fue esta localidad porque habían ciertos paganos, ¿cierto? Habían ciertas tribus que no eran bautizadas y aprovecharon en este caso de esta parte de la cruzada para ir a exigirle bautismo, a exigirle en este caso la cristiandad, ¿cierto? Sabiendo de que era una costumbre ese comportamiento, ¿cierto? Pero también se puede conocer como la expedición contra los Wends en 1147. La campaña de Iberia, ¿cierto? Que eso es lo que les comenté respecto a la cruzada inglesa, que fue en 1147 en Portugal, ¿cierto? Y bueno, los cruzados, liderados en este caso en Alemania por Conrado, y los franceses liderados por Luis VII. En 1148, después de mucha discusión, los cruzados decidieron atacar Damasco, una ciudad previamente amigable hacia los estados cruzados. ¿Y qué sucedió? De que como lo atacaron previamente, ¿cierto? Antes de que llegasen los propios turcos a esta localidad en Damasco, lo tomaron para sí, y ellos, en este caso, los habitantes de Damasco no tenían problema con los estados, en este caso el cruzado. Pero después de esta reconquista innecesaria posiblemente para ellos, hubieron muchas tensiones y nunca más fue lo mismo las relaciones que tuvo con Damasco, los estados cruzados. Las consecuencias que hubo respecto a todo este fracaso, ¿cierto? Militar, a toda esta gestión, ¿cierto? Que en realidad fue una derrota, en realidad, en estricto rigor un fracaso simplemente significativo. No solo no se recuperó de esa, que fue como la consecuencia peor de todo esto, ¿cierto? A pesar de todo
el costo humano y el costo económico, el costo de la gestión, logística y todo lo que conlleva, ¿cierto?, una cruzada, no se llevó a cabo la conquista de Edesa, sino que también dañó las relaciones con otros estados musulmanes, como por ejemplo Damasco. Ellos estaban ahí simplemente como vecinos, pues. Ellos no se metían en nada, estaban simplemente ahí mirando, pero en realidad luego de esto nunca más fueron más las relaciones con ellos. El fracaso de las cruzadas llevó a un replanteamiento, un debate dentro de lo que en ese tiempo se conocía como cristiandad, ¿cierto? Porque había fallado. Muchos decían de que no, de que los cruzados fallaron porque estaban en pecado. Era muy común ese tipo de término. De hecho, hasta el día de hoy podemos escuchar lo mismo, ¿cierto? Pero, en estricto rigor los cruzados fallaron, ¿cierto? Porque ellos estaban... y de hecho, eso fue el propio San Bernardo, ¿cierto? El Bernardo de Claraval argumentó esto, que los cruzados estaban viviendo en estricto pecado y por eso falló, ¿cierto? Dando una explicación tal vez espiritual y lógica a lo que sucedió. La tensión entre los estados cruzados y sus vecinos musulmanes se intensificaron, lo que llevó a una mayor hostilidad y conflicto en los años siguientes. Fue simplemente encendió la mecha, que en realidad tiraron benzina, no hubo ningún tipo de cierto de provecho, simplemente aumentó los conflictos. Al nivel más amplio, la cruzada mostró la dificultad inherente en la movilización de grandes ejércitos cruzados y la coordinación entre diferentes potencias, ¿cierto? Europeas, tanto la francesa, la franca, como la germana, ¿cierto? Y los estados cruzados de la Tierra Santa. Era insostenible en el tiempo, porque la logística era tremenda y los estados cruzados eran gastadores. Y más aún si eran sitiados, por hermano. Entonces, y ahí, en este caso, sería la relación, ¿cierto?, que hubo y la ruta de la Segunda Cruzada. No hubo mayor trascendencia, simplemente, en resumen, un verdadero fracaso militar. Nada que ver con la primera. La primera había otro espíritu, había otra organización, pero los turcos estaban divididos, que fue uno de los factores, ¿cierto?, de que la primera cruzada también tuviese éxito. Y no conocían tampoco los europeos, de hecho yo creería que ni siquiera sabían de la existencia de algunas tribus tal vez turcas, musulmanas, ¿cierto?, de los cruzados. Y cuando se encontraron con ellos, claro, obviamente que hubo un choque cultural y un impacto en ellos, ¿cierto? Pero ahora ya sabían quién eran, pues sí se dieron cuenta que eran muy vulnerables. Y eso fue la Segunda Cruzada, hermanos. No sé si alguien tiene algo que agregar, consulta, dudas, preguntas. Sí, hermano, cuénteme. Hermano Pablo, ¿no?